Primero, entendamos que un sistema o modelo lineal pues debe cumplir siempre con el principio de la superposición y de la homogeneidad. Si un sistema cualquiera no cumple estas dos condiciones, entonces el sistema es no lineal. ¿Pero en qué consisten estos dos principios? Primero, comencemos tomando un sistema cualquiera. Sabemos que tendrá una entrada U y tendrá una salida Y. Si a este mismo sistema tomamos entonces la entrada y lo multiplicamos por una constante o una ganancia A, entonces eventualmente la salida Y pues también deberá estar multiplicada por esa ganancia A. Si un sistema cualquiera cumple esto, entonces decimos que el sistema es homogéneo. Si no lo cumple, obviamente pues no será homogéneo y por lo tanto ya lo anticipamos que es un sistema no lineal. Cumpliendo la homogeneidad, entonces vamos a ver el principio de la superposición. Si tenemos nuestro mismo sistema y en este caso aplicamos en la entrada un U1, entonces a la salida deberíamos tener una salida Y1. Si tomamos el mismo sistema, pero en este caso le aplicamos otra señal diferente, un U2, entonces a la salida deberíamos tener otra salida diferente, Y2. Suponiendo aquí que U1 sea por ejemplo una rampa y U2 sea un seno, pues aquí tendremos en Y1 una respuesta a la rampa y en Y2 pues tendremos otra respuesta al seno. Si un sistema entonces cumple con la superposición, entonces esto daría que este mismo sistema, si yo le aplico aquí a la entrada la suma de estas dos entradas, U1 más U2, o sea la rampa más el seno, es lo mismo que tener aquí en la salida la suma de estas dos salidas, o sea la suma de la respuesta a la rampa y la suma de la respuesta al seno. Se conoce entonces que si un sistema cumple esto, entonces cumple con el principio de la superposición. Recordamos que para los que estudiaron circuitos, la superposición consistía muchas veces en, por ejemplo, apagar una fuente y excitar el sistema con la otra fuente, mirar la respuesta. En este caso iba a dar, por ejemplo, Y2, luego apagamos esta fuente y excitamos con esta otra fuente 1, iba a dar la respuesta Y1 y al final pues sumamos ambas respuestas. Y entonces si un sistema cumpliendo estos dos principios, ya decimos de antemano que él es un sistema lineal. Veamos un ejemplo número 1. Supongamos que tenemos un sistema simple que es una ganancia 10, donde tenemos una entrada U y la salida es Y. Matemáticamente lo podemos expresar como Y es igual a 10 veces la entrada, o sea 10 veces U. Vamos a probar si es homogéneo. Para eso simplemente hagamos un primero estudio inicial. Supongamos que en la entrada tenemos un 2. Obviamente en la salida, si aquí tenemos una entrada un 2, en la salida debemos tener un 20, porque vemos que 10 por 2 pues me va a dar 20, ¿cierto? Es lo que tenemos aquí. Ahora, si tomamos una constante cualquiera, por ejemplo la constante 3, y la multiplicamos a nuestra entrada, entonces 3 por la entrada, que sería 3 por 2, me daría a dar 6. Entonces si yo multipliqué por esa A, entonces la Y pues también debería estar multiplicada por esa A. Recordamos que la Y era 20, entonces multiplicado por 3 pues me debe de dar 60. Vamos a ver si cumple con el principio de la homogeneidad. Tomamos entonces la ecuación que la tenemos aquí. Yo tengo que esperar recibir estos 60 a la salida. Tomamos la ecuación, decimos que Y es igual a 10 por la entrada. En este caso la entrada es A por U. Sabemos que A por U es 6, entonces 10 por 6 me da 60. Perfecto, este 60 es el 60 que yo esperaba aquí en la salida, por lo tanto este sistema es homogéneo. Ahora vamos a probar si este sistema cumple con la superposición. Supongamos entonces que a ese sistema le inyectamos una señal 3, entonces obviamente en la salida pues debo esperar un 30. Y si le aplico otra señal, por ejemplo un 5, pues a la salida debo esperar un 50. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico la suma de las dos señales? Pues yo esperaría que aquí en la salida pues también esté la suma de las dos salidas. Vemos que la suma de las dos salidas aquí serían 80. Si la suma de la entrada sería 3 más 5, 8. Si yo le aplicara un 8 aquí en la entrada, yo espero que en la salida pues salga un 80. Entonces tomamos la ecuación, Y es igual a 10 por la entrada. En este caso la entrada es la suma de las dos señales, entonces 10 es igual a 3 más 5 por 8 me va a dar 80. Perfecto, 80 es exactamente lo mismo que yo sumar estas dos salidas. Entonces cumple también con el principio de la superposición. Entonces yo digo que este es un sistema lineal porque cumple con la homogeneidad y la superposición. Si vemos rápidamente un ejemplo 2, tomamos el mismo sistema, pero ahora el sistema lo vamos a agrandar un poco y aquí adentro la salida de esta ganancia pues irá sumada con un valor constante igual a 5. Si representamos esto en una ecuación nos va a dar que Y es igual a 10U más 5. ¿Será que este sistema es lineal? Pues vamos a probarlo.
Probando primero la homogeneidad, hacemos una primera evaluación cuando U vale 2, por ejemplo. Entonces, si U vale 2, miramos cuánto espero yo en la salida. Simplemente en la salida sería 10 por la entrada, que es 2, da 20 más 5 me da 25. Entonces aquí en la salida yo tendría 25. Ahora, si yo lo multiplico por una constante cualquiera, nuevamente tomemos el 3. Aquí entonces a la entrada A por U tendría 6. Entonces a la salida ese 3 debería multiplicar este Y. Sabemos que aquí en la salida pues nosotros nos había dado 25, entonces 3 por Y, o sea 3 por 25 me debería dar 75. Si cumple que aquí me dé 75, entonces realmente sería homogéneo. Vamos a ver si efectivamente va a cumplir eso. Para eso lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de este sistema, sería Y por la entrada. Vemos que la entrada es A por U, que daría 6, o sea 10 por 6 me va a dar 60, más 5 me iría a dar 65. 65 es totalmente diferente a los 75 que yo esperaba. Entonces no cumple con el criterio de la homogeneidad, por lo tanto es un sistema no lineal. Rápidamente vamos a un ejemplo más orientado hacia la industria y más orientado a lo que iremos a ver en este canal y en la teoría del control, que es el análisis de sistemas acumulativos, o por ejemplo en este caso el análisis de un tanque de nivel. Aquí tenemos un tanque que tiene una entrada por donde entra pues un líquido cualquiera. Este tanque se va llenando, entonces tenemos una H que es la altura de este fluido, este líquido, y por aquí pues irá saliendo el fluido. Matemáticamente nosotros podríamos expresar lo que sale aquí en función a la altura de este sistema. Entonces básicamente lo que sale en QM sería una constante K por la raíz de esta altura. Vamos a modelar este sistema matemáticamente. Primero representémoslo en un diagrama de bloques. Entonces aquí tendríamos todo el sistema, sería mi tanque. Aquí a la salida del tanque, ¿qué quiero ver yo en este sistema? ¿Cuál es la salida de este sistema? Pues yo me estoy interesado en este caso en conocer la altura del tanque. Entonces por eso la salida de ese sistema será la altura. Voy a dejar una de estas dos constantes. Voy a dejar por ejemplo QM constantes representado con esta ecuación. Entonces para mí la entrada de este sistema sería este QI, que sería el caudal de entrada. Entonces será mi entrada al sistema. Con esto podemos entonces partir a modelar matemáticamente este tanque. Para eso vamos a aplicar un balance de masas, simplemente donde tenemos que el cambio de altura, o sea la derivada de altura con relación al tiempo, va a ser igual a todo lo que le entra, entonces todo lo que está entrando aquí en el tanque menos todo lo que le está saliendo, menos QM. Y el diferencial de altura es lo que va variando la altura aquí, o el volumen, por el área. Vamos a suponer que el área es fija, el área es constante, entonces por eso el área no entra dentro de la diferencial, porque el área no va a variar. Entonces con esto tendríamos una ecuación diferencial que representa la dinámica de este tanque. Vamos a separar, vamos a mandar el área para el otro lado, reemplazamos el caudal de salida por lo que le corresponde, en este caso lo modelamos así, K por raíz de H1. Entonces aquí tendríamos la ecuación diferencial que representa este tanque. Vamos a ver si este sistema es lineal o no. Para eso inicialmente probamos si es homogéneo. ¿Cómo comprobamos la homogeneidad de una ecuación diferencial? Pues una de las formas simples es tomar una constante, como lo hacíamos en el ejemplo anterior. En este caso voy a tomar la constante lambda y se la voy a multiplicar a la entrada y a la salida de mi sistema. Recordemos que la entrada es QI y la salida del sistema es H1. Entonces lambda está multiplicando en este caso a la salida, que es H1, está multiplicando a QI, que es la entrada, y aquí nuevamente como tenemos H1 pues está multiplicando el H1. Como lambda es una constante, la puedo sacar de la derivada, ¿cierto? Este lambda pues aquí no puedo hacer nada con él. Yo hasta tal vez podría sacarlo de esta raíz cuadrada, pero no consigo eliminar este lambda. Si yo no consigo eliminar este lambda, vemos que nosotros inicialmente tomamos la ecuación diferencial y solo le agregamos una constante, y al final si fuera homogénea esta constante nosotros conseguiríamos eliminarla, pero vemos que aquí en este caso no, y le ingresamos esa constante, y esa constante no hay forma de eliminarla. Como no hay forma de eliminarla, entonces hemos cambiado la ecuación y ha quedado diferente a la ecuación original. Por lo tanto no es homogénea y por lo tanto es un sistema no lineal. Aquí queda también fácil ver que esta ecuación diferencial es no lineal, porque aquí sabemos
¿cuáles son nuestras dos variables en este sistema? O sea, las variables de entrada y salida en este caso. Las variables de entrada pues era QI y la variable de salida es H1. Nosotros simplemente miramos esas dos variables. Esas variables siempre tienen que estar solas, es decir, no pueden estar multiplicadas por otras variables, no pueden estar elevados a ningún número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el parámetro de entrada. El parámetro de entrada está solita, solo está multiplicado por 1 sobre A1, pero esto es una constante, pueden ir tranquilamente multiplicado por constantes, pero no podría ir multiplicado, por ejemplo, por H1. Si aquí Q1 estuviera multiplicado por H1 de un producto de dos variables, ya me lo vuelve no lineal. Pero vemos que el problema no lineal radica aquí. Tenemos la variable que es la variable de salida H1. Esa variable está dentro de una raíz, o sea, está elevada a la 1 medio. Al estar elevada a la 1 medio, pues automáticamente me vuelve mi ecuación diferencial no lineal. Entonces ese era el término que me está volviendo no lineal este modelo. Vamos a hacer aquí una simplificación rápida, solo para efectos de ejemplo. Vamos a hacer una hipótesis. Vamos a suponer que aquí en la salida la podemos modelar simplemente como una constante multiplicado por la altura 1. Eso es una hipótesis un poco más grosera que estamos haciendo en este tanque. Si nosotros suponemos que esto es verdad, esta hipótesis es verdad, entonces podemos modelar la ecuación diferencial de este tanque de la siguiente manera. El diferencial de altura es igual a 1 sobre el área, que es fija, por todo lo que le entra menos todo lo que le sale. Y vamos a probar aquí. Ustedes ya están viendo que el H1 ya está solito, pues solo está multiplicado por esta constante y ya no está elevado a nada. Entonces, por lo que les acabo de explicar, ustedes ya saben que efectivamente este es un sistema lineal, pero vamos a comprobarlo. Probemos la homogeneidad. Recordamos que simplemente multiplicamos por una constante, en este caso la constante lambda, a las variables de entrada y salida. Entonces aquí a la salida quedó lambda por H1 en la derivada. Aquí la entrada es lambda por QI y aquí lambda por H1. Vemos que como lambda es una constante, puede salir de la derivada y aquí puedo sacar factor común lambda, entonces me queda QI menos K por H1 y aquí lambda. Vemos que este lambda lo puedo cancelar con este lambda y me quedó exactamente la misma ecuación del origen. Como conseguí hacer esto, entonces la ecuación cumple con la propiedad de homogeneidad, o sea, es una ecuación homogénea. Ahora vamos a ver si cumple con la superposición. Para eso vamos a suponer que tenemos una altura cualquiera, H1A, no sé, una altura por aquí abajo, por ejemplo. Para que tengan esa altura definida, pues aquí en la entrada pues deberá tener un caudal preestablecido, entonces sería un caudal QIA, ¿cierto? Y obviamente pues la altura H1A. Ahora vamos a suponer que vamos a ingresar más caudal aquí en QI, entonces ya vamos a tener otro diferencial, otra altura diferente, H1B. Para eso entonces tendríamos otro caudal de entrada aquí, Q1B, para tener dicha altura pues que les acabé de decir. Ahora si hacemos la suma, por ejemplo, recordamos que en la superposición a la suma de las entradas debe dar la suma de las salidas. Tomemos la suma de las salidas, por ejemplo, la derivada de la suma de las salidas, o sea, H1A más H1B. Sabemos que al sumar estas dos derivadas, pues simplemente yo puedo dividir las derivadas por cada una de las ecuaciones aquí, o sea que yo puedo representarla por la derivada de H1 más la derivada de H1B. Y esto eventualmente sería la suma de estas dos de aquí, o sea que vemos que hemos llegado exactamente a tener estas dos independientes. Sería lo mismo que sumar las dos salidas aquí en la ecuación diferencial, por lo tanto también cumple con el criterio de la superposición, por lo tanto entonces es un sistema lineal. En la presentación anterior se expuso la falta de linealidad en el ejemplo del sistema del tanque. Se hace visible al tener la variable h elevada a la 1 medio. Sin embargo, cuando nosotros observamos la gráfica que nos muestra la relación que hay entre el caudal y la altura, es posible que nuestro sistema no trabaje en la totalidad de los puntos, sino que nuestro interés se centre dentro de un contorno de un punto determinado de trabajo. De este modo, si determinamos una zona en el cual nuestro sistema va a trabajar, un entorno del punto en cuestión,
lo que vamos a poder hacer es aproximar esta curva a una recta, es decir, vamos a estar linealizando el sistema. Eso se planteó en el ejercicio mostrado en el video anteriormente. En este gráfico podemos ver tanto la curva azul como la curva roja me definen dos zonas diferentes para las cuales podemos linealizar a la ecuación que expresa el sistema. Una vez que hayamos hecho esto, la expresión que obtenemos es la siguiente. Por lo tanto, esta ecuación me está expresando un sistema lineal, o mejor dicho, un sistema linealizado. A partir de esto, vamos a definir lo que denominamos el álgebra de bloques, que va a ser una herramienta muy útil para el análisis y que vamos a ver en los ejercicios prácticos.